Primero, gracias a Madlena y Alberto por organizar todo esto, y gracias a Mabel Morán por darnos esa oportunidad de discutir el libro y por el libro mismo, que es sin duda una contribución importante en el campo. Pues el libro nos presenta, como sabemos, con un estudio sobre dos de los autores más importantes de la literatura contemporánea peruana, abriendo sus textos a una variedad de perspectivas que yo considero muy importantes para la actual reconsideración del canon y de sus obras. No se debe considerar solamente un libro sobre literatura, es también un trabajo de estudios culturales y postcoloniales, aunque contiene también un análisis muy denso de sus obras literarias. Creo que también se podría decir que desde una reconsideración de la obra de ambos autores, este estudio plantea una forma de pensar la modernidad peruana, o quizás sea más preciso decir que el libro plantea una forma de pensar una cierta modernidad peruana, o incluso una cierta manera de pensar esa modernidad, una que es inseparable de la problemática que podemos llamar la condición postcolonial del país. Arguedas y Vargas Llosa en ese respecto serían las dos caras de esta modernidad, y sus obras dos maneras de leerla y intervenir en ella desde sus posiciones respectivas de intelectual en la sociedad peruana. Uraña explicita esa relación entre las obras de los autores y su contexto sociohistórico compartido. La producción de ambos debe considerarse, por lo tanto, como un gesto cultural y performance ideológico cuyas características son, y eso es una cita del texto, inseparables de su contexto histórico. Además, su disparidad como autores conduce a cruces y hasta convergencias significativas que vale la pena analizar como rutas alternativas hacia la problemática social y ideológico de nuestro tiempo. En cuanto tal, creo que también es importante considerar el libro como una respuesta a esta problemática de la poscolonialidad desde la perspectiva del presente, en la que la cada vez más importante participación política pública de los indígenas a nivel de la nación-estado en la región andina, aunque es verdad que en el caso peruano eso podría considerarse como algo más complicado, nos obliga a reconsiderar lo que Moraña llama aquí el double bind. Vamos a volver a esto. Entonces, quiero dedicar estos más o menos 10 minutos de tiempo a una consideración de esta lectura de la modernidad peruana y el lugar de Arguedas y Vargas Llosa en ella, centrándome principalmente en los dos conceptos que componen el subtítulo del libro, dilema y ensamblaje. Entonces, la noción de dilema en ese libro, como yo lo leo por lo menos, sirve como sinónimo de la palabra inglesa double bind. Moraña adopta el término de Spivak, quien lo usa para describir una condición particular a todas las sociedades postcoloniales. Según Moraña, lo que Spivak entiende por double bind es, y cito del texto, el tipo de dilema o disyuntiva en el cual se plantean dos direcciones posibles pero contrarias de acción o pensamiento, las cuales aparecen presentadas de tal modo que la elección real de una de ellas se hace imposible por las imposiciones que plantea la dirección contraria. Además, Moraña califica la palabra como síntoma de la conciencia postcolonial. Sí. Entonces, a veces ese double bind se leen como una serie de double binds. Hay múltiples double binds, ¿no? Dilemas en la obra. A veces se lee como una serie de double binds que están vinculados, pero que se debe considerarse separadamente, y a veces como múltiples expresiones de binarios que giran en torno a un único double bind. La palabra dilema opera como un concepto capaz de describir tanto el proyecto de Arguedas, íntimamente vinculado a la reivindicación de la cultura popular indígena frente a la hegemonía de la cultura criolla liberal dominante, como el proyecto de Vargas Llosa, donde este último afirma en su discurso citado en el libro que en países postcoloniales como Perú, y cito del texto, la modernización solo es posible con el sacrificio de las culturas indígenas. El segundo término que compone el título del libro, ensamblajes, es el más curioso, ya que aparece directamente del texto una vez al hablar del uso que hace Arguedas del lenguaje en su novela póstuma El zorro de arriba y El zorro de abajo. En esta novela, según Moraña, Arguedas logra expresar a través de ese lenguaje la heterogeneidad radical de la región andina, en la que lo que importa no es lo que es decir, no una noción trascendental del ser, sino en lo que el autor hace con este espacio y sus relaciones internas, es decir, es una cuestión de cómo el autor ensambla y desensambla los componentes de esta heterogeneidad social andina.
Entonces lo que yo quiero sugerir aquí simplemente es que todo el libro puede leerse como una interpretación de la obra de estos dos autores, como distintas formas de intervenir en los ensamblajes de una modernidad que se ensamblan y desensamblan en torno a un double bind único que oscila entre una cultura popular indígena como raíz de la cultura nacional, por una parte, y la expansión de un capitalismo transnacional que se ve incompatible con la primera. De esta manera podemos explicar el double bind de Vargas Llosa, que está entre su elección entre la modernidad o la preservación de la cultura indígena, como hemos visto en la cita de arriba, como un double bind falso, una postura que no se da cuenta de la naturaleza irreconciliable de los dos polos de este bind. Vargas Llosa, por lo tanto, construyendo su posición de intelectual como un autor capaz de manipular las herramientas de una ciudad letrada transformada por un acelerado proceso de desarrollo capitalista transnacional, usa una serie de recursos para enmascarar este double bind. Y estos recursos están mencionados a través del libro, la farsa, el melodrama. A mí me parece muy interesante el uso de las palabras de Vargas Llosa, hablador y escribidor, para describir su función intelectual público, ¿no? Vargas Llosa entonces favorece una lectura de la modernidad peruana en la que el dilema verdadero de este autor es más bien cómo borrar los rasgos de los espectros de una colonialidad que amenaza constantemente con revelar la falacia de su propio proyecto intelectual. Así es como se debe leer la crítica, que a mí me parece muy buena, ¿no?, de la lectura que hace Vargas Llosa de Arguedas en La utopía arcaica, en la que el primero tiene que demostrar que el segundo está atrapado en una forma de pensamiento arcaico que es incompatible con el progreso de la modernidad peruana. Entonces, si entiendo bien, la obra de Arguedas, por lo tanto, se presentaría en el libro como una especie de respuesta genuina, ¿no?, a este double bind en el corazón de la modernidad postcolonial peruana, o al menos una respuesta más favorable, ¿no? Se presenta a la vez como una posibilidad sin futuro, que muere ya en el mismo momento del suicidio del autor, ¿no?, y esto está mencionado en varios momentos en el texto. Entonces, me pregunto, ¿no?, ¿es capaz este tercer espacio de resolver el dilema de una modernidad que en su propio ensamblaje adopta una estructura apolítica? Y si no, ¿cómo pensar su función intelectual, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Peter.